Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y antes de iniciar, quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer respecto al trabajo que están realizando o a los pendientes que hay. No. Buenos días, creo que no hay ninguna duda, maestro. Bien, gracias. Voy a, Buenos días, profesor. Ninguna. buenos días, vamos a entonces a revisar el tema del día de hoy. Profesor, Te escucho. yo tengo una duda en uno de los últimos, que era bueno, decía -4 bueno, y tenía una fuerza de 100 newtons con un ángulo de 300 grados. Entonces, usted ha dicho que cuando era menos se le sumaba 180 grados, pero si le sumabas daba 480 grados, entonces se pasaba del 360. No sabía si como empezarlo a hacer desde, por ejemplo, llegaba a 480, entonces no sé si me explique, por ejemplo, 360 más 120 son 480, entonces no sabía si era 120 o cómo se hacía. Sí, es correcto, Barrón, sí es Barrón el que me está hablando, ¿ah? No, Acevedo. Perdón, Acevedo, gracias. Estoy en la otra, imagen. Sí, Acevedo, efectivamente, como dices, tu razonamiento es adecuado. 480 es el ángulo. Cuando tú sumas esos 300 grados más 180, lo das 480, pero tu circunferencia completa solamente tiene 360 grados. Una vez que llegas a 360 grados, vuelves a empezar a contar desde 1 hasta 360 y otra vez. Entonces, tu ángulo de 480 corresponde efectivamente a un ángulo de 120 grados. ¿Qué hay que hacer matemáticamente para que eso coincida? Pues si te pasas al sumar tienes un número mayor de 360, lo que tienes que hacer es restar esos 360 para obtener el ángulo real, el ángulo que está entre 0 y 360, que es lo único que puede, el único valor que puede tomar un ángulo como valor, pues. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que en vez de sumar los 180, restes los 180 y entonces vas a llegar al mismo ángulo. Gracias. ¿Sí? Si te das cuenta, sumar 180 o restar 180 es exactamente lo mismo, nada más que en algunos casos suena ilógico o vas a encontrar un ángulo negativo que no te va a hacer más confuso. Entonces, por eso la regla se aplica así. Si es un signo negativo te hace que sume 180 grados para obtener el resultado, la nueva dirección del vector. Pero en estos casos particulares que pasa que sobrepasa los 360 grados, pues es una buena práctica en vez de sumar, restar los 180 grados y finalmente vas a encontrar el ángulo que corresponda. Va a coincidir con eso. ¿Sí contesta tu pregunta esto, Acevedo? Sí, gracias, profesor. Bien, gracias. Entonces les decía que vamos a eh, retomar ahorita lo que estábamos viendo en la sesión pasada. Y al final vamos a revisar un poquito de trabajo que entregaron de su reporte de práctica, aunque ya les hice algunas observaciones, vamos a ver algunos detalles que hay que tomar en cuenta para hacer una corrección, porque la verdad algunos tienen demasiados detalles, no cumplen con lo que se les pidió, y entonces vamos a comentar esa parte al final de esta sesión. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda, alguna pregunta durante el transcurso de la sesión, por favor, activen su micrófono, me la hacen saber y nos detenemos o nos regresamos a revisar lo que sea necesario. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Vamos a revisar lo último que hicimos la sesión pasada y vamos a partir de ahí para empezar a trabajar la sesión del día de hoy. Esto fue lo último que realizamos. Bueno, voy a regresar un poquito antes. En esta lámina habíamos visto y habíamos identificado que si trazábamos un sistema de ejes
de referencia a un sistema tridimensional como este, podíamos identificar vectores unitarios en la dirección positiva de cada uno de los ejes. De esa manera identificamos el vector unitario I, que está en la dirección positiva del eje X, precisamente es su dirección que lo caracteriza. Y todos esos vectores tienen las mismas propiedades, son vectores unitarios, es decir, tienen una magnitud de 1. Son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Y su tercera característica muy importante es que están en una dirección precisa. En este caso, el vector unitario I está en la dirección positiva del eje X, el vector unitario J en la dirección positiva del eje Y, y el vector unitario K en la dirección positiva del eje Z, o la tercera dimensión, que nos da la profundidad en este mundo tridimensional que vivimos. Entonces, vimos la manera de representar cualquier vector, cómo podíamos representar cualquier vector, dependiendo de la dirección que tuviera, representarlo como un producto de una cantidad escalar por uno de estos vectores unitarios, dependiendo el que coincidía con la dirección que estaba tratando de representar. Por ejemplo, este vector de 5 unidades de 5 metros en la dirección de 0 grados, yo lo puedo representar en forma polar, pero en forma unitaria, con el producto de esta cantidad, que son 5 metros, por un vector unitario que esté en la dirección precisamente de 0 grados, que es el vector unitario I, que es este que estábamos marcando aquí. Entonces, de esa manera puedo representar mi vector 1 como un producto de una cantidad escalar, que es estos 5 metros, por este vector que me da la dirección de ese vector. Y entonces le hicimos eso mismo para varios vectores, y al final vimos que cuando tenemos un vector que ya no coincide con los ejes X o Y, de todas maneras podemos representarlo a través de estas cantidades, de estos vectores unitarios, como una combinación de ellos. Y lo que teníamos que hacer era precisamente calcular las componentes de cada uno de estos vectores. Entonces, este vector de 5 metros con una dirección de 45 grados, cuando nosotros lo proyectamos hacia los ejes X y Y, obtenemos las componentes de este vector, que son este vector 5 en el eje X y este vector 5 en el eje Y, que son las componentes de este vector. Es decir, son dos vectores que tienen el mismo efecto que este solito de 5 metros a 45 grados. Y entonces, ¿cómo calculamos esas componentes? Aquí revisamos que para hacer el cálculo de una componente en el eje X, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, que son esos 45 grados, y de esa manera obtuvimos la magnitud. Para calcular una componente en el eje Y, multiplicábamos la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X, y entonces obtuvimos que esta era la magnitud del vector 5, perdón, de la componente del vector 5 en el eje Y. Y después finalmente representamos este vector 5 como una suma de las dos componentes, la componente en X de este vector Y, que es este vector 5 en Y, multiplicado por el vector unitario Y, que es el vector que está en la dirección positiva del eje X, y a eso le sumamos la componente del vector X en el eje Y, multiplicado por por este vector unitario J, que me da precisamente la dirección de ese vector en la dirección positiva del eje X. Entonces, finalmente vemos que esta forma de los vectores unitarios es una forma adicional, una forma diferente de representar el mismo vector. Lo importante de esto es que esta forma de representar los vectores me va a servir más adelante cuando yo tenga que hacer operaciones de suma, de resta de estos vectores. Me va a facilitar esas operaciones. Entonces, sí es conveniente que nosotros sepamos trasladar de una forma polar a una forma de vectores unitarios, y viceversa, de forma de vectores unitarios a una forma polar, porque generalmente vamos a tener que presentar los resultados en forma polar. Entonces vamos a continuar sobre
Sobre este mismo tema vamos a repasar un poquito más, vamos a hacer unos ejercicios y al final vamos a abordar la diferencia o la resta de vectores. Entonces, muchachos, hasta aquí pregunto, este fue un repaso muy rápido de lo que vimos en la sesión pasada. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación a esto? No. Bien, gracias. Creo que ya hicimos el ejercicio aquí de todos estos. Ya ahí vimos entonces cómo podemos representar cada vector, cómo pasamos cada vector a su forma de vectores unitarios. Ya vimos de dónde sale que para pasar, por ejemplo, de forma polar a forma rectangular teníamos que hacer esa misma operación que hicimos en el caso anterior, teníamos que hacerla también para poder encontrar las componentes rectangulares de cada vector. Y de esa manera podríamos representar en forma rectangular, y de todas maneras, y una vez teniendo las componentes rectangulares y representado en forma rectangular, pues ya escribirlo en forma unitaria, pues ya es simplemente darle la forma, porque estos vectores, este vector es expresado en forma unitaria, pues es simplemente la componente en X del vector multiplicada por este vector Y, más la componente en Y de este vector multiplicado por este vector J. Entonces lo hicimos para estos 4 vectores. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a ver el día de hoy para qué nos sirve esto, cómo lo podemos emplear, y vamos a ver cómo vamos a utilizarlo para regresar de la forma unitaria a la forma polar, porque vamos a estarnos moviendo siempre en esos dos sentidos. Vamos a tener que pasar de la forma polar a la forma unitaria, y luego de la forma unitaria a la forma polar, la expresión de un vector, o del resultado de la suma o de la diferencia de un vector. Y entonces el día de hoy, muchachos, vamos a ver esto que es la diferencia de vectores, y vamos a ver cómo empleamos lo que acabamos de revisar en la clase, de la sesión pasada, cómo lo empleamos aquí para poder, en este caso, encontrar la diferencia de estos dos vectores. Voy a darle, para empezar, un nombre a estos vectores. Voy a decir que este vector es un vector que voy a llamar un vector A. Y este va a ser un vector B. Y entonces yo tengo que calcular la diferencia de estos dos vectores. Eso lo puedo expresar matemáticamente de esta forma. Yo quiero calcular la diferencia de A menos B. Y entonces yo sé que la diferencia de estos dos vectores me va a dar como resultado un vector que voy a llamar la diferencia, pues le voy a poner D. Pero aquí tengo el problema de que yo no, hasta el momento yo no sé restar vectores, lo único que sé es sumarlos, a lo mejor multiplicarlos, pero no sé cómo restarlos. ¿Alguien me puede decir, viendo eso, cómo podría yo restar estos dos vectores si lo único que sé hacer es sumarlos? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquier idea es buena, muchachos. ¿Cómo puedo restar dos vectores si solamente sé sumar vectores? Haciendo lo inverso, por ejemplo, si supuestamente se multiplica, ¿no? ¿Podría decir? Ajá, se restan, sí. Ah, bueno, sí, tengo que multiplicar. Para la suma se multiplica, entonces, para la resta se podría dividir. No, bueno, algo tiene que ver con eso, pero sí vamos a aclararlo un poquito. Bien, gracias por la idea. No veo tu nombre, pero es Hernández. Ok, como yo no sé restar, pero sí sé sumar, entonces yo puedo representar esta misma operación de A menos B como una suma. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues voy a decir que este vector A, si a este vector A yo le sumo un vector que sea menos B, o sea, que sea el negativo o el opuesto
el contrario de este vector B, entonces yo voy a obtener este vector diferencia o la diferencia de estos dos vectores. Entonces, esto sí lo sé hacer, sé sumar a un vector otro vector, y también sé hacer cómo pasar este vector que se llama B a hacer un vector menos B. ¿Cómo puedo pasar un vector B a un vector menos B? ¿Cómo, profe? ¿Cómo puedo convertir ese vector B en un vector menos B? ¿Cómo puedo hacer el opuesto de ese vector B? El contrario, el negativo. Multiplicando por -1, ¿no? Así es, multiplicando por -1. Entonces, eso sí ya lo sé hacer. Sé multiplicar un vector por una cantidad, que en este caso es -1, y con eso logro que este vector pues sea su vector contrario, su vector opuesto. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico por -1 un vector, muchachos? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la sesión pasada. Se le suma 180 grados al ángulo. Se le suma 180 grados al ángulo. Y en este caso, como es la unidad, conserva su tamaño, pero ¿qué pasa con su dirección? Se invierte, ¿no? Si está así, pues se invierte completamente y va al revés. Si estuviera vertical, se invierte completamente y ahora va hacia abajo. Entonces, este vector B, que yo tengo aquí representado, este vector B, cuando yo lo multiplico por -1, encuentro su negativo. Entonces voy a tener un vector más o menos en esta dirección, a ver si me sale. Más o menos en esta dirección. Se supone que está en la misma dirección, nada más que está chueca mi línea. Y entonces aquí voy a tener el vector -b. ¿Están de acuerdo? Tiene la misma magnitud, pero ahora tiene la misma dirección porque está en la misma línea, pero además ahora tiene un sentido contrario, es decir, ahora va hacia abajo, en lugar de ir hacia arriba a la derecha, va hacia abajo a la izquierda. Y entonces ya encontré el negativo de este vector B, el opuesto de este vector B. Y entonces si yo sumo estos dos vectores, el vector A, le sumo este vector -b, entonces puedo obtener la diferencia o la resultante de estos dos vectores. ¿Cómo lo hago? Pues igual que siempre voy a tratar de visualizarlo primero, cómo será esta diferencia. Voy a trazar una paralela a esta, en este vector. Voy a trazar una paralela a este, en la punta de este vector. Y ahí en el punto donde cruzan, ahí precisamente va a estar mi vector diferencia. Si lo trazo desde el origen común de los dos hasta este punto, bueno, era una recta. Y a ver si ahora sí me sale una recta. Más o menos así. Aquí está mi vector diferencia. Este vector va a ser la diferencia de estos dos vectores. Y lo que voy a hacer realmente voy a sumar estos dos vectores para obtener esta diferencia. Lo que hice primero fue encontrar el contrario de este vector B para poderlo sumar con este vector A y entonces sí encontrar la diferencia, que es lo que me indica esta operación. Y bueno, ¿cómo podría encontrar esta diferencia, muchachos? ¿Qué método podría utilizar para encontrar este vector diferencia, que sería pues como la resultante o la suma de esos dos vectores A menos B? ¿Cuál método puedo utilizar para sumar estos dos vectores? Si es pregunta, muchachos, díganme. Apóyenme, díganme, sugiéranme qué puedo hacer. Muchachos, no los escucho. ¿Alguna sugerencia, alguna idea? ¿Sería como sacar el vector resultante? Así es, habría que sacar el vector resultante. ¿Qué método puedo utilizar para encontrar el vector resultante? En este caso voy a hacer una suma de dos vectores. Voy a sumar A menos B. ¿Cuál método puedo utilizar para encontrar este resultante?
muchachos. Se me acabó el nombre, profe. Bueno, por principio de cuentas vamos a darle tamaño a estos vectores. Vamos a ver, este fue así, 1, 2, 4. Vamos a suponer que sean desplazamientos, entonces sus unidades van a ser metros. Y entonces, pues yo tengo que sumar estos dos vectores y para encontrar su resultante. La suma, muchachos, ya vimos realmente dos métodos aquí, que es el método de componentes rectangulares y el método del paralelogramo, de manera analítica los dos. Entonces podríamos hacer cualquiera de los dos, utilizarlos para poder resolver este problema, pero vamos a aprovechar que ya sabemos expresar los vectores en forma unitaria para ver que eso nos simplifica esta operación de la resta, ¿sí? Incluso la operación de la suma. Vamos a ver, entonces, vamos a tratar de expresar, vamos a expresar estos vectores en forma polar primero, muchachos. Primero díganme, ¿cuánto vale este vector A en forma polar? ¿A qué es igual? Son 6 unidades con un ángulo de 180 grados. Ok, son 6 unidades o 6 metros en este caso. Ya dije que las unidades son metros, es un desplazamiento. 6 metros con un ángulo de 180 grados. Muy bien. Gracias, Otto. Entonces, este vector A tiene una magnitud, perdón, una forma polar de representarse con 6 metros, que es su magnitud, con un ángulo de 180 grados, que es su dirección. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora cómo puedo expresar el vector B. Pero en este caso es el vector menos B. En forma polar. ¿Cuánto vale? Bueno, me haría falta aquí un dato. Me haría falta este dato que me dice que, por ejemplo, este ángulo, voy a suponerlo en 45 grados. Y entonces, perdón, no voy a representar el vector menos B, voy a representar el vector B. Díganme, muchachos, este vector B, ¿cómo lo representa en forma polar? ¿Cuánto vale? 5 metros con un ángulo de 45 grados. Ok, gracias. 5 metros, que es la magnitud de este vector B, con un ángulo de 45 grados. Ok. Bien, entonces ya tengo mis dos vectores expresados en forma polar. Ahora, yo tengo que expresar, para poder aprovechar lo que ya sé de los vectores unitarios, yo tengo que expresar estos mismos vectores en forma unitaria. Vamos a hacer entonces esa conversión. Voy a convertir estos vectores que están escritos en forma polar a la forma unitaria, muchachos. Entonces, ¿cómo escribo? En forma unitaria, el vector A, nuevamente, ¿a qué será igual? ¿Alguna idea? ¿Cómo le hago para pasar a la forma de vectores unitarios? 6m con menos i. 6m menos i, ok. Y en x, menos i, 6m menos i. Y en rectangulares sería 6,0. Menos 6,0, ¿no? En rectangular. Sí. Entonces, menos 6 en polar es menos 6 metros multiplicado por el vector y, o sea, en el eje X. Y en el eje Y no hay nada, me queda con más 0J. ¿Sabemos de dónde sale esto, muchachos? Con toda confianza, quien no sepa, que diga. Sale de los vectores. Sí, pero si alguien no sabe, que comente, por favor.
A ver, vamos a ver de dónde sale nuevamente. Para sacar la componente en X esta componente, yo tengo que sacar el coseno de este ángulo, que es que el coseno de 180 es menos 1, multiplicado por esta magnitud, son 6 metros, y entonces eso me da, multiplicado por esto, me va a dar esta componente. Entonces, coseno de 180 por menos 6 me va a dar menos 6, porque el coseno de 180 es menos 1. Y luego, si saco el seno de estos 180 grados, que es 0, multiplicado otra vez por este valor, me va a dar la segunda componente. Entonces, el primer caso es el coseno y el segundo caso es el seno. Y entonces, de esa manera obtengo las componentes y simplemente multiplico por el vector unitario que va en esa dirección. En este caso, la componente en X pues es el vector unitario Y, y en el eje Y es el vector unitario J. Entonces, voy a hacerlo entonces para el segundo vector. Mi vector B, ¿a qué será igual? En forma de vectores unitarios, muchachos. ¿A qué será igual este vector B, muchachos? A 3.535. Vamos a dejarlo en 3.53 para no... 3.53 metros. ¿Qué más? Y la siguiente vale lo mismo. Sí, pero ¿qué me falta ahí para que esté completo? Tengo que representarlo con medio de vectores unitarios. Por I, ¿no? Por I nada más, ¿no? Nada más por I. Y entonces, por vector unitario I, y eso ya me dice que es en la dirección del eje X. Y a eso le tengo que sumar, ¿cuánto? Cero J, ¿no? Chécale. Es el... No, es igual 3.53. Muy bien, gracias. Pues es lo mismo, es la misma cantidad, porque en este caso el seno y el coseno de este ángulo valen lo mismo. 3.53 metros por J. Okay. Que no se pierdan con eso, muchachos. ¿Qué hago para pasar de la forma polar a la forma unitaria? Pues saco las componentes. ¿Cómo saco las componentes? Primero, calculo el coseno del ángulo, multiplico por esta cantidad. El coseno de 45 grados, 0.707, multiplico por esta cantidad, eso me da 3.53, de ahí salió este valor. Y después saco el seno de este ángulo, que es también en este caso 0.707, porque el ángulo, en este caso del ángulo de 45 grados, tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor, multiplicado por 5 metros, por eso me da estos 3.53 metros. Y este vector unitario Y me dice que esta cantidad está exactamente sobre el eje X, y este vector unitario J me dice que esta cantidad está exactamente sobre el eje Y. Sale, muchachos. Entonces hasta ahí ya pasé mis vectores en forma polar a forma unitaria. Eso ya lo revisamos en la pasada, ya hicimos ahorita el ejercicio. Y como en este caso lo que me piden es calcular la diferencia de estos dos vectores, cuando la tengo ya en forma unitaria, eso se simplifica mucho, porque simplemente tengo que restar término a término, así, sacar una diferencia entre estas dos cosas, y entonces voy a encontrar un vector diferencia, que es la diferencia entre A menos B, es decir, esto es A menos B. Y eso me da como resultado esta diferencia. ¿Y a qué es igual esto, muchachos? Pues tengo que sumar término a término. ¿Cuánto es? Menos 6 menos 3.53.
Ayúdame. 9.53, menos 9.53. Muy bien, gracias. Menos 9.53 metros y multiplicado por este vector unitario y, porque lo que hice fue sumar, en este caso restar estas dos cantidades que están multiplicadas por este vector unitario y. Y luego a eso le tengo que sumar, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? 0 menos 3.53. Menos 3.53J. Menos 3.53 metros multiplicado por el vector unitario J. Y bueno, finalmente no voy a eliminar este signo y entonces esta diferencia va a ser igual a menos 9.53 metros multiplicado por el vector unitario I más por menos 3.53 metros multiplicado por el vector unitario J. Y ya tengo ahí mi diferencia, muchachos, ya encontré la diferencia de estos dos vectores. El problema aún ahorita es que esta diferencia está expresada en forma de unitaria, y normalmente lo que me van a pedir es que exprese mi diferencia o mi resultante, si fuera una suma, mi resultado, en una forma polar. Entonces yo necesito pasar de esta forma unitaria a la forma polar. ¿Alguien tiene una idea cómo puedo hacer eso, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Cualquiera es buena. Con la inversa del seno y del coseno. La inversa del seno y el coseno. No se utiliza eso aquí. A ver, otra idea, ¿está bien? Vamos, ahorita vemos, vamos a ver. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Una idea más? Sin pena, no le hace que nos equivoquemos, no hay problema. ¿Alguna idea? ¿Alguien más, muchachos? Restando los dos valores. Restando los dos valores, no. Vamos a ver que lo que tenemos aquí son, realmente son vectores en el eje X y Y. Entonces, vamos a ver, para cuando necesitamos pasar de un valor, de una forma polar, perdón, de una forma rectangular a una forma polar, voy a representar primero eso gráficamente para que me dé una idea de qué es lo que tengo que hacer. A ver si representándolo gráficamente ya tengo una idea más clara de qué es lo que puedo hacer. A ver, voy a representar entonces estos dos vectores que acabo de encontrar con la diferencia. Este vector que dice menos 9.53 metros en la dirección Y, quiere decir que tengo que trazar un vector aquí sobre el eje X, pero en dirección negativa hacia acá. Y entonces aquí puedo decir que este es mi vector, que es menos 9.53 metros en la dirección Y. Este menos me dice que es en la dirección negativa y este Y me dice que está sobre el eje X. Y entonces hago lo mismo con el otro vector, que es el de menos 3.53, pues estaría por aquí. Bueno, recto aquí. Aquí estaría mi segundo vector, que sería de menos 3.53. metros multiplicado por el vector unitario J. Este negativo, bueno, este vector unitario J me dice que está sobre el eje Y y este negativo me dice que está en la dirección negativa de ese eje Y. Y entonces, pues por eso lo pude trazar aquí de esta manera. Y ahora, muchachos, si se dan cuenta, tengo dos vectores, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. ¿Cómo puedo visualizar la resultante de esos dos vectores? Y es pregunta, muchachos.
Formando el rectángulo y haciendo la línea, la Así es. diagonal. Muy bien, Hernández, gracias. Exactamente, eso es lo que tengo que hacer, formar el rectángulo, es decir, trazar paralelas a cada uno de los vectores. Ya me perdí, no veo mi... Acá está. O sea, trazo paralela a este vector y trazo paralela a este vector, formo el rectángulo o el paralelogramo. Y si trazo del origen a este punto, entonces voy a poder encontrar mi resultante o mi suma, el resultado de estos dos vectores, que es este. En este caso, esta resultante se llama la diferencia de estos dos vectores. Y esta diferencia pues tiene una magnitud que voy a simbolizar con la letra D. Y tiene un ángulo que va a ser medido desde aquí hasta acá, que voy a simbolizar con la letra phi. Entonces, muchachos, esta diferencia en forma polar va a quedar expresado de esta manera, con su magnitud D y con su dirección, que es el ángulo phi. Entonces, mi problema es determinar estas dos cosas. Vamos a la siguiente sesión, muchachos, se va a acabar esta sesión. Nos reconectamos en 2 minutos una vez que se acabe y vamos a ver cómo pasamos de este valor en forma unitaria a este valor en forma polar. Los espero en 2 minutos, muchachos. Gracias.